La casa estaba llena otra vez, no de silencio, sino de voces, de pasos que iban y venían, de manos extendidas, de personas que no esperaban turno. Jesús había regresado, y la multitud lo había seguido como siempre. Nadie parecía preguntarse si tenía hambre, si había dormido, si necesitaba descanso. Solo sabían una cosa: Él podía ayudar. Y eso era suficiente. Entre la gente estaba Andrés. No era discípulo cercano, tampoco era un desconocido. Había visto a Jesús crecer, había compartido comidas con él, sabía de dónde venía, conocía a su familia, su historia, su pasado sencillo. Por eso, ese día, Andrés no sabía qué pensar. Jesús hablaba sin parar, escuchaba, sanaba, consolaba, atendía a todos. La casa estaba tan llena que ni siquiera podían sentarse a comer, ni comer. Ese detalle le quedó grabado a Andrés. «Ni siquiera come», murmuró alguien cerca. Y entonces surgió la frase que nadie quiso decir en voz alta, pero que muchos pensaban: «Está fuera de sí». Cuando la noticia llegó a los suyos, no tardaron en reaccionar. No con odio, no con desprecio, sino con preocupación. Fueron a buscarlo, no para escucharlo, no para seguirlo, sino para detenerlo, porque, desde fuera, parecía demasiado radical, demasiado intenso, demasiado distinto al Jesús que conocían. Andrés observó todo en silencio. Vio cómo incluso las personas más cercanas a Jesús no lograban comprender lo que estaba pasando. Como el amor, cuando no entiende, intenta controlar. Como el miedo, cuando no comprende, intenta frenar. Y algo dentro de él se removió, porque se reconoció ahí. ¿Cuántas veces había juzgado lo que no entendía? ¿Cuántas veces había querido arreglar lo que Dios estaba haciendo, solo porque no coincidía con su lógica? Jesús no se defendía, no gritaba, no explicaba de más, seguía haciendo el bien, seguía escuchando, seguía dando, aunque dijeran que había perdido la cabeza, aunque los suyos no lo entendieran. Andrés sintió una incomodidad profunda, porque el evangelio de ese día no hablaba solo de Jesús. Hablaba de todos los que alguna vez han sentido el llamado de Dios y han sido incomprendidos por ello. Hablaba de quienes deciden vivir distinto, de quienes priorizan lo eterno, de quienes no encajan en las expectativas ajenas. Jesús parecía decir, sin palabras: obedecer a Dios no siempre te hará quedar bien con los demás, y eso asusta. Porque todos, en el fondo, queremos ser comprendidos, aceptados, aplaudidos, aunque sea un poco. Pero ese día, Andrés entendió algo difícil. Seguir a Dios no siempre te dará aprobación. A veces te dará soledad. La multitud seguía entrando, la casa seguía llena, y Jesús seguía sin sentarse a comer. No porque se hubiera olvidado de sí mismo, sino porque estaba entregado a algo más grande. Andrés salió de la casa con el corazón inquieto, porque por primera vez se preguntó si él estaría dispuesto a seguir a Dios, incluso cuando otros pensaran que había perdido la cabeza. Esa noche, Andrés no podía dormir. Las imágenes del día volvían una y otra vez a su mente. La casa estaba llena, las voces se mezclaban, y sobre todo, resonaba la preocupación de sus seres queridos, encapsulada en una frase que lo había marcado profundamente: está fuera de sí. No era un insulto, no lo decían con malicia, era miedo, un miedo profundo a perderlo, a no reconocerlo más, un miedo a que Dios estuviera actuando en su vida de una forma que ellos no podían entender ni controlar. Mientras daba vueltas en la cama, Andrés pensó en cuántas veces él mismo había sentido algo parecido. Momentos en los que había querido hacer lo correcto, seguir su conciencia. Pero esa decisión no coincidía con lo que los demás esperaban de él. Momentos en los que su fidelidad a algo más grande había provocado distancia, preguntas e incomodidad en su entorno. Nunca había sido un camino fácil. Y entonces pensó en Jesús. Él tampoco retrocedió. No cambió su manera de actuar para calmar las ansiedades de quienes lo rodeaban. No bajó el ritmo de su misión para parecer más normal o aceptable.
No se dedicó a buscar explicaciones rebuscadas que convencieran a todo el mundo. Simplemente siguió siendo fiel a su padre. Y esa fidelidad, como sabemos, tuvo un precio muy alto. Porque cuando Dios te llama a algo auténtico, a algo verdadero, no todos lo van a entender. Ni siquiera las personas que más te aman, ni siquiera aquellos que te conocen desde que eras un niño. En ese momento de insomnio, Andrés comprendió que muchas veces confundimos el amor con la aprobación. Creemos, erróneamente, que si alguien nos ama de verdad, debería entender y aplaudir cada una de nuestras decisiones. Pero la realidad es que no siempre es así. A veces, amar también significa no comprender del todo al otro, y aún así, soltarlo, dejarlo ser, confiar en su camino, aunque no lo veamos claro. Jesús no rechazó a los suyos por no entenderlo, pero tampoco dejó de hacer la voluntad del Padre para tranquilizarlos. Y esa, quizás, era la lección más difícil de aceptar para Andrés, porque significaba que la obediencia a Dios está por encima del qué dirán, incluso por encima del qué pensarán de mí las personas que más quiero. De repente, Andrés se dio cuenta de que ese pasaje del Evangelio era una invitación profundamente incómoda. No hablaba de multitudes que te aplauden y te aclaman. Hablaba de soledad interior, de una firmeza que nace de la convicción, de una confianza que no necesita validación externa. Hablaba de seguir adelante cuando los demás, incluso con buena intención, dudan de ti. Jesús sabía perfectamente quién era, sabía de dónde venía, y sabía a qué había sido enviado. Y precisamente por eso, no necesitaba defenderse ni justificarse ante nadie. Su identidad no dependía de la opinión de los demás. En la oscuridad de su habitación, Andrés sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. Miedo, porque sabía que seguir a Dios con radicalidad podía traerle incomprensión y soledad. Pero también esperanza, una esperanza inmensa, porque entendía que no estaba solo en ese camino. Jesús ya había pasado por ahí. Ya había recorrido esa misma senda. Ese día, el Evangelio no le prometió una vida fácil. Le prometió algo mucho mejor. Una vida verdadera. Una vida en la que no siempre te entenderán, es cierto. Pero también una vida en la que nunca, jamás, estarás lejos de Dios. Antes de que los primeros rayos de luz se colaran por la ventana, Andrés tomó una decisión silenciosa pero firme. No sabía exactamente a dónde lo llevaría este nuevo camino, pero sabía lo suficiente para dar el siguiente paso con confianza. No quería vivir más tiempo acomodando su fe a la opinión de los demás. No quería callar lo que Dios le pedía por miedo a parecer distinto, extraño o incluso loco. Quería ser fiel, aunque eso incomodara a otros, aunque eso confundiera a quienes lo amaban, aunque eso lo hiciera parecer, a los ojos del mundo, alguien que estaba fuera de sí. Porque esa noche, Andrés entendió algo absolutamente esencial. No estás loco por obedecer a Dios, estás despierto, estás vivo. Y cuando Dios habla, no siempre lo hace para tranquilizar a todos los que están a tu alrededor. A veces, su voz resuena para llamar a aquellos que se atrevan a seguirlo, incluso cuando nadie más los entienda. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, te invito a compartirlo y a suscribirte para seguir profundizando juntos en el camino de la fe. Nos vemos en el próximo video.